¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Socio del Balón? Bienvenidos a un nuevo video. Hace poco que estamos estrenando nuestro canal de YouTube y bueno, ha llegado Cristian Benavente, ha regresado al Sporting Charleroi y bueno, hemos decidido contactar a un entendido de la materia, a un entendido de lo que es del fútbol belga. A nosotros no nos llega demasiada información desde allá, así de que lo hemos traído. Le doy ya la bienvenida a Damián García. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Damián? Muy buenas, Daniel. Es un auténtico placer hoy pasarme por vuestro canal para hablar de Cristian Benavente y de su nueva o de su segunda etapa en Charleroi. Sí, para mí también es un placer tenerte acá en este canal de Socio del Balón que hemos estrenado hace muy poquito con otro amigo, con Eric Orbegoso, principalmente de fútbol peruano y de lo que hacen nuestros peruanos a lo largo del mundo, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría primero que a nuestros seguidores les cuentes un poco de cómo es la Liga Belga en comparación, cuál es su nivel y por favor cuéntanos, por favor ilústranos. Pues bueno, a ver, es innegable decir que el Bélgica no es una liga top, es decir, no se pelea con Inglaterra, con España, con Italia, con Francia, eso no, pero sí que es verdad que es una liga que no se queda muy lejos de la sexta, de la séptima, de la octava plaza en cuanto a ese ranking de ligas, por lo tanto, es una liga con mucho joven, es decir, que una liga que sirve un poco como trampolín para competiciones de un mayor calibre, competiciones, las mejores ligas del mundo. La lista es muy larga. Han salido Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Koulibaly del Nápoles y así podía decir, como te digo, una lista muy larga. La liga en sí, pues es una competición caracterizada por un poco el caos, no es una liga especialmente táctica, donde priman las individualidades, el aspecto ofensivo siempre se opone al aspecto defensivo y sí, es lo que te digo, sobre todo ese proyecto joven, ese proyecto juvenil, en Bélgica hay una gran cantidad, por lo tanto, sí, así sería un poco a grande escala cómo es el fútbol belga. Sí, exactamente, muy ilustrativo lo que nos has contado y a mí me gustaría saber ¿cómo es este juego belga? Si se adapta cuando llega un jugador sudamericano, ¿se le complica o sí se adapta fácilmente? Bueno, yo creo que a lo largo de los años se ha visto que muchos futbolistas sudamericanos que han querido dar el paso a Bélgica, cada vez hay más ejemplos de ello. Y yo creo que la experiencia o la historia dice que, bueno, por lo general el futbolista sudamericano ha tenido una buena adaptación, ha tenido un buen papel en Bélgica. En el pasado tuvimos a futbolistas como Carlos Vaca, como Hernán Losada, Lucas Biglia, y un largo etcétera de futbolistas que sí que han tenido un buen rendimiento también. Me acuerdo de José Izquierdo, que ahora está jugando en la Premier League. Y ahora, pues, tenemos a futbolistas, sobre todo colombianos, por ejemplo, John Lucumí, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta. También tenemos, obviamente, a Benavente. Y por lo tanto, yo creo que al final el futbolista sudamericano en Bélgica sí que ha tenido un buen papel a lo largo de los años en la Jupiler Pro League. Sí está bien considerado entonces. Bueno, la gente que recién tal vez se está enganchando con el video, estamos con Damián García, él es fundador de El Balón Belga y también colabora con el Corner Podcast. Y bueno, ahora sí pasamos a nuestro tema central, de Cristian Benavente. ¿Qué podemos esperar de Cristian Benavente que había llegado procedente de creo de Real Madrid Castilla, también había pasado también por Inglaterra y bueno, también llegó a, al fútbol de Bélgica? ¿Qué podemos esperar de este regreso? Pues bueno, yo creo que sobre todo se espera que Benavente recupere un poco la confianza y que vuelva a ser de cierta manera aquel jugador que tan bien rindió en el Charleroi en su primera etapa, porque su vuelta a Bélgica de la mano de Lamberes no es que haya sido una etapa muy fructífera, no es que haya sido una etapa muy positiva, por lo tanto, sí, eso es lo que se le espera en su vuelta a Charleroi, un club donde, como te he dicho, rindió a un muy buen nivel. Y bueno, eso yo creo que es la aspiración o la expectativa que tiene la afición del Charleroi
como espero que tenga el futbolista peruano. Y bueno, el concepto al final que se tiene en él, pues es el jugador que es. Al final un futbolista habilidoso, un futbolista técnico, un jugador que 3/4 de campo puede llegar a ser muy diferencial. Por lo tanto, yo creo que se espera que Benavente recupere esa confianza que yo creo que ha perdido de cierta manera en el Amberes. ¿Tú crees que es el lugar ideal de Benavente ahí en el fútbol de Bélgica? Porque, como repito, no había estado en España, había estado en Inglaterra, incluso vamos a hablar más adelante, ¿no? De su paso por el fútbol de Egipto. ¿Tú crees que es un lugar indicado para él? ¿Sus características se adaptan al fútbol de Bélgica? Yo creo que sí, como te digo, al final el fútbol belga premia mucho esas individualidades, ese toque ofensivo y al final como Benavente hay muchos jugadores de características similares, por lo tanto sí, es un fútbol que tiene, en el que tiene lugar, que tiene espacio, en el que tiene hueco, futbolistas del perfil de Benavente y hablando específicamente de su papel en el Charleroi, yo creo que sí se puede adaptar muy bien. Sí es verdad que el conjunto balón suele jugar a veces con un 4-4-2, entonces eso le puede de cierta manera perjudicar en cuanto a posición, ya que, bueno, seguramente después lo hablemos, su posición preferida es la de mediocentro ofensivo, por lo tanto, en ese 4-4-2 le puede perjudicar un poco, pero también se ha visto a Charleroi jugando en un 4-2-3-1 y ahí sí que podría tener un hueco el futbolista peruano. Y bueno, ¿y por qué crees que le fue tan bien en el Charleroi en su primera etapa a Cristian Benavente? Bueno, yo creo que al final es que era una de las principales figuras del equipo. Pasaba muchas partes o el mayor juego ofensivo muchas veces pasaba por sus pies, era una figura muy importante, era una figura protagonista y además también coincidió con que el Charleroi, de la mano de Félix Masou, que yo creo que es con el entrenador que se ha visto la mejor versión de Benavente, pues el conjunto de balón, precisamente con Matsu, vivió una etapa muy buena. Ahora también está viviendo años, o esta temporada también está siendo destacada. Por lo tanto, yo creo que fue un cúmulo de muchas cosas. Que por un lado, a nivel colectivo, el conjunto de balón estaba rindiendo a buen nivel, y por otro, que a nivel individual, Benavente, en ese contexto bueno, era una de las principales figuras importantes. Sí, exactamente. Y justo cuando estaba en su mejor nivel en el Charleroi, decide irse a Egipto. ¿Cómo tomaste tú esta decisión? ¿Fue buena? ¿Fue mala? Hombre, fue cuanto menos rara porque, como has dicho, se fue a mitad de temporada y además llevaba 10 goles y 3 asistencias, es decir, eran unas cifras verdaderamente buenas para un futbolista de la Liga Belga. También, si no voy mal, sonó para el Genk, que precisamente en esa temporada 2018-2019 acaba siendo campeón de Liga. Por lo tanto, es lo que te digo, fue una decisión algo extraña porque no lo vamos a negar, la Liga Egipcia no es una de las tops, bajo mi punto de vista no es una competición superior a la belga, por lo tanto sí que fue una especie de retroceso cuando Benavente estaba viviendo sus mejores años, porque ya la temporada pasada había tenido muy buenos números, había cuajado, había marcado 11 goles y había repartido 4 asistencias, por lo tanto sí, es lo que te digo, fue un movimiento algo extraño, pero que es verdad que para las arcas del club, para las arcas del Charleroi, fue un movimiento con mucho beneficio en cuanto al económico, ya que ingresaron 6 millones de euros, y también para Benavente, que seguramente contó ahí con un salario, con un contrato más elevado del que debía tener en Balonia. Sí, exactamente. Y también eso lo consideró así Ricardo Gareca, ¿no? El entrenador de la selección peruana, como un retroceso. Y de ahí como que le costó entrar dentro de la convocatoria. Hasta ahora no se ha ganado un lugar dentro de la selección peruana. Él ha manifestado que, como tú dices, puede ser un enganche, un centro ofensivo. Gareca lo utilizó como extremo. ¿Tú cómo crees que es la posición indicada para Benavente?
Pues a ver, como he dicho antes, yo creo que su principal o donde mejor ha rendido ha sido principalmente como mediapunta. Sí es verdad que a veces ha actuado como banda, en el Amberes esta temporada como doble punta en ese 3-5-2 del conjunto flamenco, pero yo, si te soy sincero, si tengo que dar mi opinión, yo creo que su mejor versión o donde más pega Benavente como futbolista es como enganche como mediapunta. Sí, y bueno, hablábamos de que puede ser el lugar indicado donde se pueda a quedar a desarrollar su carrera Benavente. ¿Tú lo ves una posible transferencia a alguno de los grandes como el Brujas, el Anderlecht, que son los equipos generalmente juegan competición europea? A ver, yo creo que sí, pero primero tiene que recuperar, como te digo, esa confianza. Si ahora mismo el Benavente que se ha visto en Amberes, seguramente en el Brujas, que es actualmente el mejor equipo de Bélgica, seguramente no tendría sitio, pero perfectamente es un jugador que con confianza y rindiendo al nivel que lo hizo en su primera etapa en Charleroi, tiene la proyección y tiene la capacidad, obviamente, de tener un hueco en uno de los grandes equipos de Bélgica, casi sin lugar a dudas. Por lo tanto, ya te digo, además, tampoco hay que despreciar el Charleroi, que sí es verdad que no entra dentro del top 6 de grandes equipos clásico en Bélgica, pero como te digo, un conjunto que está realizando una muy buena temporada, que esta temporada, esta campaña jugó previa de Europa League, pero cayó eliminado, se quedó a las puertas de la fase de grupos, pero un equipo que poco a poco está creciendo y que se está peleando con los equipos grandes de Bélgica. Y bueno, y te sumo esta pregunta. ¿Cómo es considerado Benavente dentro del Charleroi? ¿Es bastante exigente el hincha? ¿Es un club con no tanta hinchada? ¿Cómo es el hincha del Charleroi? A ver, al final, si repasamos la historia del Charleroi, nos damos cuenta que al final es un equipo que no ha ganado ningún título. Por lo tanto, eso también influye, es decir, la afición obviamente exigirá unos mínimos. El Charleroi no es un equipo hecho para estar, por ejemplo, en mitad de tabla en posiciones de abajo, pero obviamente la exigencia tampoco es que luche por todos los títulos. Obviamente tiene la capacidad para hacerlo porque tiene una plantilla bastante equilibrada y bueno, bastante con nivel. Por lo tanto, sí, a ver, es un club histórico, es un club que ahora mismo está obligado sí o sí a pelear por esas posiciones de arriba de la tabla, pero como te he dicho, no está, de cierta manera, la exigencia no es tan alta como podría ser la de un Anderlecht, la de un Brujas, la de un Genk, etcétera. ¿Y ahorita va a encontrar competencia o se va a ganar rápidamente un lugar en el 11? Bueno, a ver, sí, la verdad es que va a tener cierta competencia considerable. Si planteamos que el Charleroi va a jugar con un 4-2-3-1, en esa posición de media punta encontramos a futbolistas como Rito Morioka o Benkaip, que al final son jugadores con un buen pie, con una buena capacidad técnica, de cierta manera un poco perfil Benavente. Por lo tanto sí que es verdad que en el Charleroi no se va a encontrar con una posición libre, no se va a encontrar con un puesto asegurado en el 11 y yo creo que bueno, se lo tendrá que trabajar porque sí, lo que te digo, hay competencia en esos puestos de arriba del Charleroi. Y tú ya has mencionado una palabra importante que es confianza. Mm. ¿Cuál crees que ha sido el entrenador que le ha dado más confianza en su etapa en Bélgica a Benavente? Pues como he mencionado antes, yo creo que Félix Masú. Al final yo creo que con él, bueno, Félix Masú fue el técnico del Charleroi en la primera etapa de Benavente en conjunto de Valonia. Por lo tanto, yo creo que es con él con el que Benavente se rindió a un gran nivel en Bélgica, sobre todo pues aprovechándose de esa condición de que Masu jugaba con un 4-3-3, un 4-2-3-1, a veces un 3-5-2, pero sobre todo eso, dando mucha importancia a esa figura del media punta donde pues Benavente, como te digo, ya hemos repasado anteriormente los números, rindió a un nivel bastante notable. Y tú, si por ejemplo fueras su entrenador personal, ahí tú le tuvieras que dar una recomendación a Benavente, ¿cuál sería?
¿Qué tendría Pues que mejorar? Bueno, a ver, no sé, es que al final es muy difícil porque yo al final no soy nadie, pero bueno, sobre todo que tenga constancia, que tenga perseverancia, que al final aspectos más mentales, que al final es un futbolista con unas muy buenas cualidades futbolísticas y eso es innegable, por lo tanto que a pesar de que las cosas puedan ir mal o mejor siga trabajando, porque al final esto es fútbol y una de las cosas que más premia es precisamente ese trabajo y bueno, básicamente un poco eso. Bueno, Damián, yo te agradezco bastante, me quedo bastante contento con esta entrevista, bastante información, bastante ilustrativo lo que nos da, que nos has contado y bueno, fácil de entenderlo. Te invito a que por favor nos des tus redes, que nos invites a seguirnos también en tu canal de YouTube. Por favor, el canal es tuyo. Bueno, muchísimas gracias lo primero de todo, Daniel, por tu invitación. Ha sido un auténtico placer hablar de Benavente. Y bueno, ya que me das esta oportunidad, pues invito a los que nos estéis viendo que sigáis a el balón belga, @balón_belga en Twitter y además también tengo un canal de YouTube donde precisamente hablo sobre la realidad del fútbol belga que también se llama el balón belga, por lo tanto, gracias por darme este espacio un poco de promoción, así que bueno. Te reitero, muchísimas gracias. No, para nada. Gracias a ti, Damián. Te agradece de ahí de parte de todo el equipo de socios del balón. Ha sido un placer tenerte y bueno, agradecerle a todo el público que nos viene acompañando en esta nueva aventura. Estamos ahí en YouTube, en Spotify, en Twitter, en Instagram, en todas las plataformas que nos sigan siguiendo y gracias por su apoyo. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Damián, y gracias a todos. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto.